cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenos días, mis queridos hermanos. Qué lindo saludar a esas mujeres de Dios. Poder verlas a través de este medio es fantástico. Qué hermoso poder compartir con ustedes, queridas hermanas. Un abrazo para todas. No se imaginan cuánto les amamos y estamos pidiendo al Señor que bendiga sus vidas. Y gracias por ese esfuerzo de estar edificándose, de estar compartiendo. Y adelante con Cristo, vale la pena. En esta mañana, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida a todos los que están participando en nuestra reunión. Es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo hermoso y qué bueno que podemos estar juntos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y como ustedes pudieron recibir ahí la comunicación nuestra, vamos a comenzar un estudio en el Evangelio de Juan. Vamos a tratar de verlo, claro, no vamos a ir detalle por detalle porque tardaríamos unos 5 años en estudiarlo, pero vamos a escoger algunos bloques para irlos exponiendo y tratar de avanzar en lo que es el estudio de este maravilloso evangelio. Le hemos titulado Juan, el evangelio del Dios Salvador. ¿Por qué le hemos titulado así? Bueno, le hemos titulado así, hermanos, porque a través de este evangelio se presenta precisamente ese mensaje de manera clara a través de cada capítulo, el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero animarles a ustedes para que podamos nosotros trabajar, crecer, y quiero animarles a tomar nota. Gracias a Dios he recibido muchas notas de hermanos, incluso fotografías a través de mi teléfono de WhatsApp, de hermanos que están tomando nota de estos estudios y nos alegra mucho porque, como decía aquel maestro, la mejor memoria que podemos tener es un lápiz y un papel. Lo que usted anota no se le va a olvidar. Así es que yo quiero invitarles para que ahí donde están, queridos hermanos, que por favor ustedes cierren sus ojos, abra la palabra de Dios en el Evangelio de Juan y vamos a estudiar la Escritura. Vamos a pedir al Señor que nos dé la iluminación, esa luz de su Espíritu, que fue el que inspiró este libro maravilloso para que lo podamos entender. Ahí donde usted está, le invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Padre querido, en esta hora te damos gracias por este hermoso tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por esta narración de esta historia contada por Juan el apóstol acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por favor, te pido de que abras nuestra mente, ilumínanos, Señor, que podamos entender tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, es inspirada por ti, Señor, y solamente con tu ayuda, con tu luz, nosotros podemos entenderla. Te pido que por favor nos des la concentración que necesitamos, la reverencia ante tu palabra, el respeto que debe tener tu palabra. Padre, Señor, esto no se trata de mí, se trata de que tú estás hablándonos. Y te pido que abras nuestra mente, nuestros oídos, que podamos aclarar estos conceptos, esta enseñanza en nuestra mente y corazón. Pero también te pido que nos des el poder para ponerle en práctica. Gracias por este tiempo. Bendice todos nuestros queridos hermanos, aquellos que están pasando por pruebas difíciles en cuanto a su familia, su salud, sus negocios, sus empresas, dificultades económicas, problemas de trabajo. Padre, fortalece nuestra fe y que podamos confiar en ti, que podamos poner en ti toda nuestra confianza, de tal forma que tú puedas traer esa paz que tanto necesitamos. Señor, gracias por esta mañana. Te pedimos que nos edifiques. Gracias y recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mi hermano. Como les digo, qué bueno que podemos empezar este estudio de la palabra del Señor. Y yo quiero, en el nombre del Señor, decirles que vayamos ahí al Evangelio de Juan.
Espero que todos tengan su Biblia, porque una de las cosas que nos fascina, que nos encanta, es estudiar la Escritura. Como ustedes pueden ver, el Evangelio de Juan fue escrito por este caballero que fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, ahí al final, al capítulo 21. Mire conmigo, Juan, capítulo 21, y dice así la palabra del Señor. Busque conmigo la palabra de Dios en Juan, capítulo 21, por favor. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. Leo para ustedes el versículo 20, Juan 21, 20. Dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Dice que Pedro iba caminando, se regresa y mira que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, viene caminando y también dice, aclara otra cosa, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí Juan está identificándose a sí mismo, solo que no dice yo, no dice Juan, sino lo hace con con esta forma, y dice el discípulo a quien amaba Jesús. Pero luego en el versículo 24 dice: este es el discípulo. ¿Cuál discípulo? El que Jesús amaba, el que estaba recostado ahí sobre el pecho de Jesús en la noche de la última cena. Y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Podemos ver entonces, mis hermanos, que el Evangelio de Juan fue escrito por este discípulo, dicho sea de paso, cuyo nombre significa Dios es benigno o Jehová es benigno. Eso significa el nombre Juan. Ahora, esto es importantísimo porque cuando Juan escribe su evangelio, las cartas primera, segunda y tercera Juan y el Apocalipsis, o sea, Juan escribe 5 libros en el Nuevo Testamento. Escribe el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera Juan y todo el libro del Apocalipsis. Cuando Juan escribe estos libros, ya solamente él queda de todos los 12 apóstoles que fueron testigos de Jesucristo y de su obra. Ya todos los demás han muerto, mis hermanos. Y Juan, a propósito, es el único que muere de muerte natural. Ahora, eso no quiere decir que no sufrió martirio, que no sufrió persecución. Quiere decir que sufrió persecuciones y sufrió muchos ataques de sus enemigos, pero de alguna forma Dios lo liberó, salió vivo y al final murió de ancianos, más o menos de unos 100 años. El apóstol Juan, mis queridos hermanos, era el más joven de todos los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó. Estaba yo investigando y leyendo algunos comentaristas de Juan, algunos biógrafos de Juan, y el comentarista que lo pone de mayor edad cuando Jesús lo llamó, ahí cuando andaba en el mar de Galilea, que estaba pescando, dice que tenía 24 años. Algunos incluso dicen que tenía 19 o 20 años. Vamos a calcular que Juan andaba alrededor de 20 años cuando es llamado por el Señor Jesucristo. Como pueden ver, es un chico joven. Para la cultura hebrea y para la cultura antigua, eso era demasiada juventud. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que para los hebreos, los ancianos eran la gente respetada, la gente valorada, la gente escuchada, eran los consejeros, eran los gobernantes, eran la gente que tenía el respeto de la sociedad. Sin embargo, esto nos enseña que para Jesús no hay ninguna diferencia, que Dios puede usar a una persona muy mayor o puede usar a una persona muy joven, y no importa tu edad, Dios te puede llamar y no importa lo que estás haciendo. Juan dice la palabra de Dios que era hijo de Zebedeo y de Salomé. Y la palabra de Dios dice, y ahorita estoy remarcando rápidamente algunos detalles que ya hemos aprendido, por ejemplo, en la escuela dominical y en otras reuniones, pero vale la pena que las repasemos así rápidamente. Juan
Entonces era el hijo, a uno de los hijos de Zebedeo y de Salomé, hermano menor de Jacobo, que también fue apóstol del Señor Jesucristo. Y esta familia tenía una pequeña empresa de pescadería ahí en el mar de Galilea. Ellos tenían sus redes, tenían sus barquitos de pesca, pero además tenían jornaleros, personas que trabajaban para ellos en lo que era la pesca. Cuando Juan escribe su evangelio, mis hermanos, probablemente fue entre el año 85 y 95 después de Cristo. Entre el año 85 y 95 después de Cristo. Estaba escuchando, estaba viendo a un comentarista que es muy bueno, un gran experto en el Nuevo Testamento, llamado Pérez Millos, y él dice que para él, en su punto de vista muy particular, incluso el Evangelio de Juan fue escrito después del Apocalipsis. Y él lo explica de esta manera, me llamó mucho la atención. Cuando Juan recibió la visión del Apocalipsis ahí en Patmos, acuérdense que Juan fue desterrado a esta isla y no era una isla desierta en el concepto de que nadie vivía en ella, sino que ahí mandaban a asesinos, a gente cruel, a gente delincuente, ahí los mandaban. Era como el Alcatraz. ¿Se acuerdan que ahí en San Francisco hay una isla que se llama Alcatraz, donde está esta prisión, y ahí mandaban a los peores delincuentes? Como querían decir que se vayan a morir ahí, ¿cómo van a salir? Entonces Juan fue llevado a esta isla donde estaba poblada de muchas personas, delincuentes y todo lo demás, pero ahí Juan recibe la visión del Apocalipsis y dice este caballero Pérez Millo, un gran expositor, que cuando Juan recibe la visión del Apocalipsis y la escribe, y dice él, cuando Juan vuelve a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, y mira la gloria del Hijo de Dios, él dice, ¿y cómo le voy a explicar yo a la gente de este Cristo glorioso de Apocalipsis 1? Entonces él dice, ahora tengo que escribir una historia sobre Jesús. Y entonces escribe el Evangelio de Juan para decir quién es ese Cristo glorioso de Apocalipsis 1. Bueno, no sé si él tenga razón, pero me parece muy interesante lo que él dice. ¿Quiénes eran los que iban a recibir esta historia de Jesús? A propósito, a esto se le llaman los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, mis hermanos, realmente no está bien puesto ese nombre. Estas son 4 narraciones o historias de la vida de Jesucristo contadas por 4 personas diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que dicho sea de paso, Mateo y Juan eran apóstoles. Marcos y Lucas no lo eran. Porque hay gente que uno le dice, ¿cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? Y dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, no. Mateo y Juan eran apóstoles. Marcos y Lucas no lo fueron. Ahora, el Espíritu Santo los inspira y ellos escriben estas 4 narraciones que se le llaman los 4 evangelios. Ahora, acuérdense ustedes, mis hermanos, que solo hay un evangelio, el único, el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo dice en Gálatas, si alguien predica otro evangelio, está perdido, es anatema además. Ahora, le vamos a llamar los 4 evangelios porque así estamos acostumbrados a llamarle, pero realmente debería de decir las 4 narraciones de la historia de la vida de Jesucristo. A propósito, Mateo escribe su evangelio, hermanos, y lo va a dirigir a los hebreos, a los judíos, para demostrarles que Jesús es el Mesías Salvador, que Jesús es el Rey de Israel. Marcos escribe su evangelio hacia los romanos y le vamos a poner a Jesús como el siervo sufriente de Jehová. El siervo sufriente de Jehová. Lucas le escribe su evangelio a un amigo que probablemente tenía un buen puesto dentro del Imperio Romano, que se llamaba Teófilo, y le presenta a Jesucristo como el Salvador. Y
Juan escribe su evangelio hacia los griegos, probablemente a los de Éfeso y a toda esa zona del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, y presenta a Jesucristo como el Dios hombre. Entonces pueden ver que cada uno de estos evangelistas o de estos historiadores de la vida de Jesús presenta a Jesucristo con un panorama diferente. Mateo como el Mesías para los judíos, Marcos como el siervo de Dios para los romanos, Lucas como el Salvador para su amigo Teófilo y Juan como el Dios hombre para los griegos y especialmente los que vivían en la zona del Asia Menor. Personalmente, hermanos, por todo lo que hemos estudiado de esta historia de Jesús, yo creo que los evangelios fueron escritos conforme están ahí en la Biblia. Primero escribió Mateo, después escribió Marcos, después escribió Lucas y por último escribió Juan. Ahora, todos ellos son inspirados por Dios. Todos ellos, queridos hermanos, son tienen toda la autoridad de Dios, de su inspiración, pero yo creo que estos van como en un creciendo, así como la música. Decía un historiador, un comentarista llamado A.T. Pierson. A.T. Pierson decía, cuando usted lee estos 4 evangelios y llega hasta el evangelio de Juan, yo lo voy a describir de esta forma y me encantó cómo lo describía este comentarista. Decía, primero, Mateo dice y usa la figura del templo como el atrio de los gentiles. Luego, Marcos dice, es como el atrio de los sacerdotes, donde entraban ahí para ofrecer sus sacrificios. Lucas es como el lugar santo, pero Juan decía, es como el lugar santísimo. Me encantó eso, porque decía, Juan es como que nos penetra hasta dentro de la misma gloria de Dios, viendo a ese Dios hombre manifestado de una forma extraordinaria. Y como les digo, me encantó cómo lo dijo este gran comentarista. Ahora, Juan, queridos hermanos, no voy a hablar ahorita del propósito de este evangelio, con eso voy a terminar, pero quiero decir algunos, ya dijimos varios detalles, pero quiero comenzar diciendo que Juan es directo. Juan es directo cuando escribe. Si ustedes leen, por ejemplo, el evangelio, ustedes comienzan en el capítulo 1, verso 1, y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Si ustedes miran, hermanos, Juan nos cuenta del nacimiento de Jesucristo, de los padres de Jesús, no nos da la genealogía de Jesús, no nos da el bautismo de Jesús, no nos habla de las tentaciones de Jesús, no nos habla de nada de eso, nada, sino que Juan va directo, punzante, hacia lo que él quiere abordar y cómo él quiere presentar a Jesucristo como esa esencia de Dios que se hizo carne, como lo dice en Juan 1:14, de aquel verbo se hizo carne, literalmente dice, puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Y vamos a hablar de esto el próximo miércoles, porque hoy no podemos llegar hasta ahí, es un contenido muy amplio, y el miércoles vamos a ver todo el capítulo 1 de Juan. Así es que quiero que por favor se preparen, porque el miércoles vamos a entrar a ver todo lo que dice el capítulo 1. Entonces, como ustedes ven, Juan va al grano, Juan llega de frente, y así lo hace también en su primera carta. Y lo hace casi igual que lo hace en el evangelio. Lo hace casi igual. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído y testificamos con respecto al verbo de vida. Si ustedes leen Juan 1:1 con primera de Juan 1:1, ven que tiene mucho parecido. Entonces Juan entra como con una urgencia. No hay saludo,
no hay presentación, no hay nada, sino que va punzante, porque tiene urgencia de presentar a este Jesús. Acuérdense que Juan ya es un anciano. Yo les dije, es el último que queda de todos los 12 apóstoles de Jesús. Por tanto, su testimonio es importantísimo para todos nosotros. Ahora, el apóstol Juan, mis hermanos, expone la historia de Jesús de una forma diferente a como lo hace Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, a esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos, evangelios sinópticos. Y ustedes pueden ver que incluso los milagros que ellos narran se mencionan en casi todos ellos. ¿Okay? En casi todos ellos. Los milagros de Jesús. Y ahora, ¿por qué se les llama sinópticos? Hermanos, se les llama sinópticos porque sinópticos quiere decir la misma óptica o la misma visión. Pero Juan hace un quiebre y Juan nos va a presentar la historia de Jesús, pero con una perspectiva completamente diferente. Y Juan entonces ordena su evangelio, el evangelio de Juan, en orden temático, no tanto cronológico. Lo presenta en orden temático, o sea, agarra algunos temas. Y hay algo que ustedes deben ver conmigo, por favor. Juan lo hace, su evangelio, organiza esta narración de la historia de Jesucristo, mis hermanos, basado en la fiesta de Jerusalén. Por ejemplo, el capítulo 1 es toda la introducción que hace Juan el Bautista. Y como les dije, esto lo vamos a discutir el próximo miércoles a las 7. Y les voy a pedir, no se lo pierdan. Juan el Bautista es clave en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ver quién era Juan el Bautista y qué hizo Juan el Bautista con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 1 es toda esa introducción. Capítulo 2, el Señor comienza en una vida pública ya haciendo sus milagros. Y Juan es el único que nos narra el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Pero luego, inmediatamente, yo quiero que ustedes miren lo que dice el versículo 13. Vaya ahora conmigo, por favor, y vamos a ir viendo algunos versículos, porque yo les estoy diciendo, Juan organiza la historia de Jesús desde el punto de vista temático, con temas, pero lo hace alrededor de las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Estas fiestas se hacían una vez al año, ¿okay? Una vez al año. Y aquí está el primer año de la vida pública de Jesús. Ahora, yo quiero hacer esta aclaración. Por 30 años Jesús estuvo viviendo en Nazaret con su familia. Según la tradición, se dice que José, el que fue el padre humano de Jesús, murió siendo muy joven y Jesús siendo bastante niño. Él murió en Capernaum, estaba construyendo una casa y cayó de un segundo piso y se fracturó la nuca y ahí murió José. Por eso es que José después no se vuelve a mencionar nunca más en los evangelios. Ahora, Jesús, al ser el primogénito, él toma la responsabilidad de su familia para apoyar a su madre y a sus hermanos. Ahora, en los primeros 30 años Jesús los pasó en Nazaret, pero cumpliendo 30 años, Jesús deja su taller de carpintería en Nazaret y se va para Capernaum, siempre en la parte norte, en la provincia de Galilea. Esto ocurrió allá en Galilea, al norte. Habían provincias. Al norte estaba Galilea, más abajo estaba Samaria y al sur estaba Judea. Eran las tres provincias que estaban al occidente del río Jordán. Al oriente habían otras tres, no las vamos a mencionar. Ahora, dice la Escritura que Jesús dejó Nazaret y se fue para Capernaum y estableció ahí en Capernaum su primer centro de operaciones en la ribera del mar de Galilea. Y su primer milagro lo hizo en Caná, en una pequeña aldea que estaba entre Nazaret y Capernaum. Ahí estaba Caná de Galilea. Ahora,
Cuando Jesús hace este milagro, entonces comienza su ministerio público y dice en el versículo 13, ahora mire cómo Juan ya de entrada mete las fiestas, pero yo les dije, no es que Jesús nunca había ido a una fiesta, desde niño, de hecho a los 12 años, allá estaba con sus padres en la fiesta. Desde niño Jesús iba a las fiestas a Jerusalén, pero Juan se va a enfocar en las últimas, básicamente 4 fiestas. Esta es la primera. Versículo número 13 dice, voy a leer Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Versículo 23, 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vean cómo Juan, hermanos queridos, va enfatizando las fiestas. Capítulo número 4, vaya conmigo ahora al capítulo número 4, por favor. Dice así en el versículo número 45, mire conmigo, 4:45, cuando vino a Galilea, o sea, ¿dónde había estado todo este tiempo? Allá en Judea, en Jerusalén, alrededor de la Pascua, de esta fiesta. Luego regresa, esto vamos a hablar en el camino cuando tratemos lo que era la visita que le hizo Nicodemo a Jesús y luego también su encuentro con la mujer samaritana, tremendas enseñanzas, preciosas enseñanzas. Entonces, el Señor regresa a Galilea, donde estaba primero su centro de operaciones y dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Dijeron, ahí viene Jesús. ¿Y por qué le reciben? Mira el versículo. Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. O sea, Jesús sube a Jerusalén, mis hermanos, y cuando está allá en Jerusalén, dice la Escritura que hizo muchos milagros, a lo que Juan le llama señales. ¿Y por qué Juan le llama señales? Y lo vamos a ver en el camino, porque Jesús no es un milagrero. El Señor no hace milagros por hacer milagros, sino que los milagros, y vamos a ver cómo Juan lo dice aquí, comprueban que Él es el Dios hombre, que Él es el Dios que se encarnó y vino. Y Él con su poder quiere demostrarle a la gente quién es Él. Por eso hace milagros. Ahora mire el capítulo 5, verso 1 dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Otra fiesta. ¿Ah? Vayan conmigo al capítulo 6, versículo número 4. Dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Otra vez, capítulo 7, versículo número 1. 7:1, Juan 7:1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Judea era la provincia del sur donde estaba Jerusalén, porque los judíos procuraban matarle. O sea, ya estaban poniéndose en contra. Y vamos a ver cómo, desde el capítulo 5, 6, hasta el capítulo 12, cada fiesta que Jesús sube, el odio hacia Jesús va creciendo. Hasta el final, en el capítulo 13, donde ellos deciden, 12, ellos deciden matar. Pero miren cómo dice el versículo número, capítulo 7, verso 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Verso 8, subir vosotros, Jesús le dice a sus hermanos, subir vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, Jesucristo, también subió a la fiesta. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Versículo 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, vaya conmigo por favor al capítulo número 10. Mire conmigo Juan capítulo 10, por favor. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Dice así en el versículo 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Ven,
otra fiesta, capítulo 11, versículo 56. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Capítulo 12, versículo número 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Verso número 20, 12, 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esta es la Pascua. Y es aquí donde Jesús va a morir. Capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua. ¿Dónde está Jesús? En Jerusalén. Van a celebrar la última Pascua. Ya el odio de los judíos ha crecido y se ha desbordado. Han acordado que van a matar a Jesús. Y Jesús muere en una fiesta, en la Pascua. Ya eso hablamos el día anterior, el viernes, cuando hablamos de que Jesús es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, además de esto, mis hermanos, hay por lo menos 3 cositas previas que yo quiero decir. 1, Juan expone, queridos hermanos, Juan expone una cantidad de doctrinas extraordinarias aquí en todo el Evangelio. Es un Evangelio, yo les dije que un poquito diferente a Mateo, Marcos y Lucas, es un Evangelio muy doctrinal, contiene una serie de doctrinas fundamentales para la iglesia, para el pueblo de Dios. Por ejemplo, la cristología de Juan es extraordinaria. Juan prueba que Cristo no solamente es Dios, sino es hombre y es parte de la Trinidad. Acuérdense que Dios, hermanos, Dios no es una persona, Dios es un ser. Este ser llamado Dios se manifiesta al hombre, se revela al hombre en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son personas. Entonces, este ser extraordinario, trino, se manifiesta en la presencia del Padre o en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesucristo se identifica con el Padre y él dice, yo y el Padre somos uno, pero también se identifica con el Espíritu Santo cuando le dice, vendré a vosotros, haremos morada con vosotros. Está hablando del Espíritu Santo y él dice, vendremos. Es una obra trinitaria, es una obra espectacular. Por ejemplo, en cuanto a la soteriología, llamada la doctrina de la salvación, Juan expone esto de la salvación del hombre de una forma transparente, comenzando desde ahí el capítulo 1, cuando Juan el Bautizador presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Luego, en el capítulo 2, llenando las necesidades de la familia y trayendo salvación. Luego, en el capítulo 3, hablando con Nicodemo acerca de la importancia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Luego, en el capítulo 4, hablándole a la mujer samaritana de la sed espiritual que tiene el hombre. Y ahí podemos venir por todo el Evangelio hasta que él se presenta como el único, el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por él. Y vamos a ver esta mañana, un poquito más adelante, el propósito de este evangelio. Con eso vamos a concluir. Entonces, 1, es un evangelio doctrinal, hermanos, con mucha cristología y muy trinitario. Enseña la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo de una forma, pero contundente, transparente, clara. Es más, yo digo, demasiada profunda. Luego, es un evangelio donde la doctrina de la salvación y el evangelio de Jesucristo se expresan de una forma extraordinaria, pero también, en tercer lugar, es un evangelio donde la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, se enseña de una forma muy clara. Cuando habla del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 14, en el capítulo 16, cuando les dice, incluso en el capítulo 20 y 21, cuando les dice
que es necesario que yo me vaya, dice Jesús, porque si no el Espíritu Santo no vendría, pero si me voy, los enviaré, porque está con vosotros, una preposición, pero luego estará en vosotros, otra preposición. Y esto también, hermanos, nos habla de un evangelio eminentemente eclesiológico. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina de la iglesia está desarrollada en este evangelio, especialmente en Juan capítulo 17, cuando incluso nosotros estamos en esa oración que se le llama la oración de Jesús, aunque yo le llamo el discurso de despedida de Jesús. Y dice, te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que han de creer en él? La iglesia de Jesucristo. Y vamos a ver muchos otros pasajes donde se habla de la iglesia de Jesucristo ahí. Desde Juan 4, por ejemplo, cuando Jesús les dice a sus discípulos ahí, levanten sus ojos porque ya los campos están blancos para la siega. Esa siega no es en ese momento. La siega va a venir allá en Hechos 2 cuando inicie la iglesia, aunque ahí nace parte de esa siega. Pero acuérdense que mucha de esta gente solo se emocionó, incluso Jesús lo dice ahí en Juan capítulo 2. Estaban emocionados, pero no convertidos. La conversión vino en Hechos capítulo 2. Entonces podemos ver que es un evangelio tremendamente doctrinal. Es más, hasta escatología y ahí la doctrina de las últimas cosas. Juan 14. Para Juan, por ejemplo, la escatología bíblica es un poquito diferente a la de Mateo. Mateo habla del reino y del rey que vendrá y de que va a reunir las naciones y que va a gobernar el mundo y que va a reinar. Pero para Juan, si ustedes leen Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y aquí viene esta parte bellísima de la escatología de Juan. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La escatología de Juan es estar con Cristo, hermanos. Cuando el Señor nos lleve en ese rapto, según Juan 14, dice, lo voy a tomar, lo voy a traer conmigo a la casa del Padre, que es el cielo. No se trata solo de un reino, solo de justicia, solo de que vamos a vivir en una paz tremenda y que vamos a tener todas las bendiciones del reino. Se trata de una comunión, de una intimidad con Jesús. Esa es la escatología de Juan, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan dice, yo quiero que ustedes estén conmigo. Eso es lo que dijo Jesús en la escatología de Juan. Que vamos a estar con él, nos vamos en el rapto para estar con Jesús. Regresamos al reino milenial para estar con Jesús. En el estado eterno es estar con Jesús. Podemos ver la profundidad que tiene este evangelio, hermanos. Es un evangelio extraordinario, precioso, maravilloso. Pero también Juan tiene otro detalle que es muy importante que lo mencionemos en este momento. Y es que Juan, hermanos, es el único de los evangelistas que nos declara los 7 yo soy que usó Jesús en su ministerio terrenal. Los 7 yo soy. Ahora, si ustedes miren conmigo, Juan capítulo 8, por favor, vaya conmigo a la escritura, Juan 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor así. Miren conmigo Juan 8, versículo número 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿qué ocurre cuando Jesús dice eso? Mírenlo, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ahora, ¿por qué lo quieren matar? Porque Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, ahí pueden ver una eternidad de Jesús. Dice Jesús, antes de que Abraham naciera y existiera, yo ya existía. Y este yo soy, hermanos, equivale al yo soy de Éxodo 3:14. Cuando Dios está hablando con Moisés allá en la zarza, y Moisés le dice,
Verso 13, Éxodo 3. ¿Cuál es tu nombre? Mira, Señor, yo no sé ni tu nombre. Y entonces le dice Dios, yo soy el que soy. Yahvé, yo soy el independiente, el que no necesito nada ni nadie. Yo soy el eterno, yo soy el omnipotente, yo soy el creador, yo soy todo. No me falta nada. Yo soy completo. No necesito de nada, no necesito de nadie. Soy independiente. Yo soy toda la autoridad. Ahora viene Jesús y dice, yo soy. Y esto habla de la deidad de Jesucristo. Y Juan usa 7 yo soy aquí en su libro. Primero en Juan 6:35. Mire conmigo y lo vamos a ir leyendo así rapidito, por favor. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Mira, solo con estudiar los 7 yo soy de Jesús, tenemos por lo menos para 2 meses de predicación, mínimo. Solo estudiar los 7 yo soy, tienen un contenido profundísimo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sabe lo que quiso decir él? Yo soy el único que puedo alimentar tu alma. Segundo yo soy, vaya conmigo por favor, capítulo número 8, versículo número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El único que puede iluminar nuestra vida. El mundo ahí no solamente son las tinieblas, sino también, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1, en el próximo miércoles, la luz en las tinieblas resplandece. No solo habla de las tinieblas espirituales, habla de la orientación, de la guía. Dice Jesús, yo soy el único que puede orientar tu vida de manera correcta, temporal, aquí en este mundo, pero también eterna. Yo soy. El tercero, hermano, vaya conmigo, por favor, capítulo 10, versículo 7. Juan, capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el redil aquí es el lugar de la salvación, solamente tiene una puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Sabe lo que quiere decir la única? No hay más. Yo soy la única puerta. Si quieres entrar al redil y ser salvo, solo yo te puedo dar la entrada. Pero también, aquí está el número 4, yo soy. ¿Cuál es? Versículo número 11. Yo soy el buen pastor. Jesús no solamente es la puerta, sino que también es el buen pastor. Y aquí literalmente Jesús dice, yo soy el pastor, el bueno, comparados con los malos pastores que había en Israel. El yo soy número 5, vaya conmigo por favor al capítulo 11, versículo 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si tú quieres tener vida y resucitar en el día postrero para la salvación, Jesús dijo, yo soy el único que te puedo dar vida y que te puedo resucitar. Nadie más te puede resucitar para la vida eterna. El sexto yo soy es uno de los más famosos. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy. Y este es el único que tiene una triple enseñanza. El camino, la verdad y la vida. Y por último, el séptimo, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. En comparación con la vid falsa de Israel. Israel era una vid, pero dio uvas ponzoñosas. Una vida perdida completamente. Jesús dice, en contrario a esa vid falsa, yo soy la vid verdadera. Si tú quieres tener vida, tienes que estar unido a mí. Los pámpanos, dice, no pueden vivir solos. Las ramitas, si usted corta una rama, se va a morir. Por tanto, tenemos que estar unidos. Y luego también, hermanos, quiero decir algo importante aquí, y es que Juan, mira lo que dice, mira cómo termina el Evangelio de Juan. Ve conmigo, por favor, al capítulo 21. Mira lo que dice. Juan capítulo 21, por favor.
Dice la palabra del Señor así. Versículo 25, el último versículo. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Juan dice, todo lo que nosotros hemos contado, ni uniéndolo de Mateo, Marcos, Lucas y lo que yo les he contado acá, es pero ni el 1% de lo que Jesús hizo. Y dice él, usando una hipérbole. Hipérbole es una exageración y todos usamos esta forma de hablar. Usted le dice a su hijo, te he dicho 1000 veces. No, no le ha dicho 1000 veces. 2, 3 veces se lo dijo. Pero usa hipérbole para impactar lo que quiere decir. Y dice Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Juan dice, si nos pudiéramos a contar cosa por cosa de la que Jesús hizo, ni en el mundo cabrían los libros. Es una hipérbole. Lo que Juan quiere decir es, Jesús hizo una cantidad de cosas. Ahora, estas cosas son señales, milagros, liberaciones, bueno, todo lo que Jesús hizo. Pero Juan, de todas estas cosas que hizo Jesús, mi hermano, escogió 7 milagros. 7. ¿Y por qué 7? Porque Juan, primero, 7 es el número de la perfección. Pero además de eso, Juan escribe su historia. Y él escoge estos milagros porque causaron un impacto extraordinario en la gente. ¿Y qué? Cuando Juan cuenta estos milagros, que le llama señales, ahora, ¿qué ocurre? Juan pone a la gente frente a Jesús. Y entonces, escucha bien esto, por favor. Juan le dice a la gente, ¿qué vas a hacer con Jesús? Mira, hizo este milagro, demostró que tiene poder, demostró que Él es Dios, que Él es el Dios omnipotente, que Él es el Dios eterno y es tu único Salvador. Entonces, ¿por qué Juan escoge estos 7 milagros? Porque causaron un impacto extraordinario. Y estos trajeron una reacción. Una gente creyó en Jesús y otros lo rechazaron. La pregunta es, ¿qué harás tú al estudiar este libro? Y quiero concluir con el libro de Juan, capítulo 20, donde Juan escribe el propósito por el cual él escribió este libro, por el cual él nos contó esta historia de Jesús. ¿Cuál fue el propósito? Lo dice de una forma clara. Mire conmigo Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra del Señor así. Hizo además Jesús muchas otras señales. Señales, primero, semellón es en el griego. Quiere decir algo que me señala algo. O sea, no es nada más algo por hacer, sino con un propósito específico. La palabra señal quiere decir, el Señor hizo esto intencionalmente. No solamente para que le aplaudieran, no solamente para que la gente hablara de él. Mire cómo dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan dice, yo escogí 7. 7. Jesús hizo muchas otras cosas. Y no las vamos a contar, dice Juan. Pero yo quiero que mires el versículo 30. Pero estas, las que escribí, dice Juan, se han escrito para que creáis. 1. Propósito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? ¿Por qué Juan planificó escribir este libro y lo pensó? Yo creo que Juan hizo un proyecto antes de escribir este libro. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Lo hizo, dice Juan, para mi propósito, queridos amigos, mis hermanos, dice Juan, es este. 1, para que ustedes crean. Pero la palabra creáis aquí es una palabra fuerte. Es una palabra que quiere decir no solamente poner una confianza en,
sino quitar todo lo demás que hay en mi mente y creer exclusivamente en Él. ¿En quién debo de creer? Mira el versículo 31, que Jesús, primero, Jesús es el nombre humano de Jesús. Ese hombre que ustedes vieron, dice Juan, ese hombre que caminó ahí en las polvorientas calles de Jerusalén, que caminó de Jerusalén hasta Galilea, más o menos, era un trayecto largo, hermanos, que 200 kilómetros aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Ese hombre que caminó, cuyos pies se llenaron de polvo, que tuvo que bañarse, que se cansó, ese hombre que ustedes vieron y que incluso lo pudieron ver clavado en la cruz, ese hombre, Jesús, cuyo nombre significa Salvador, y dice, ¿por qué le pusieron Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese hombre Jesús es el Cristo. La palabra Cristo aquí no fue traducida al español. Esa es la palabra en griego, Christos. La palabra traducida es el ungido. La palabra en hebreo es Mesías. En el hebreo, la palabra es Mesías. En el griego, traducida, Mesías. Al griego es Cristo. Y las dos traducidas al español es el ungido, el enviado de Dios. El enviado de Dios. Este Cristo quiere decir el único que Dios señaló para que fuera el redentor del ser humano. Ahora, mis hermanos, dice, este Jesús enfatiza su naturaleza humana, el hombre Jesús, la persona que anduvo ahí caminando, que comió, que bebió con ellos, que hizo milagros, que se cansó, que durmió. Ese Jesús, ese hombre, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero además de eso, no solamente es el ungido de Dios, sino que también es el Hijo de Dios. Miren el versículo número 31. Mi propósito, dice Juan, al escribir esto, es que ustedes crean que ese hombre, Jesús, es el Mesías, el ungido de Dios, pero también que es Dios mismo. Versículo número 31 dice, el Hijo de Dios. Y para esto yo quiero que miremos dos pasajes, por favor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mire conmigo Mateo 16. La palabra del Señor dice así, versículo número 15. Mateo 16, 15. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Exactamente las mismas palabras de Juan 20, 31. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O el Hijo de Dios. Dice Juan acá, yo quiero que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí, mis hermanos, es hijo de una forma exclusiva. Hijo de una forma única. El Hijo engendrado por Dios y que sigue siendo engendrado permanentemente. Miren conmigo Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26. Jesús es capturado allí en el huerto de Getsemaní y el primer juicio que Jesús confronta allí esa noche es un juicio religioso. El juicio religioso, mi hermano, es el juicio que le llevan a Jesús ante Caifás, primero Anás y después Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Hombres perversos, asesinos, ladrones, avaros, crueles, lo peor que usted puede pensar, y eran los líderes religiosos de Israel. Ahora, se supone, o se suponía, vamos a decir, que en este caso Caifás es el hombre que más conocía el Antiguo Testamento en todo Israel.
que no había otro que conociera tanto el Antiguo Testamento como Israel, como Caifás, en toda la tierra de Israel. Entonces, llevan a Jesús ante Caifás y él, con la cúpula religiosa de Israel, los fariseos y todo el Sanedrín, han decidido matar a Jesús. O sea, a Jesús lo iban a matar de cualquier forma. Ponen testigos falsos, se contradicen y Jesús está ahí en medio de todo este caos moral, espiritual, de estas tinieblas. Versículo 62, mire conmigo. Y levantándose el sumo sacerdote, Caifás, le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican contra ti? Le dice, ¿y por qué te quedas callado? ¿Por qué no hablas? Porque Jesús no ha abierto su boca. ¿Sabes por qué? Porque la ley decía que si los testigos se contradecían y eran falsos, tenía que liberarse al preso, tenía que liberar y condenar a los testigos falsos. Pero Caifás no está dispuesto a eso. Caifás va a matar a Jesús, aunque deje libres a los testigos falsos. ¿Se dan cuenta la maldad? Y entonces, versículo 63, miren esto, es hermoso, hermanos. Dice, mas Jesús callaba. Jesús le dice, ¿y qué te voy a contestar? Si tú fueras justo, bueno, irreprensible, recto, un juez honesto, ya me hubieras dejado libre. Ya hubieras condenado a aquellos. Eso es lo que Jesús le está diciendo con su silencio. Versículo 63. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, como sabe que está perdiendo el caso, el sumo sacerdote en ese momento, Caifás, toma la autoridad absoluta dada por el Sanedrín, por Dios y como que ustedes lo quieran ver. Y le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que Juan 20:31. El Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, Caifás, con todo el conocimiento que tiene, le dice, te pongo bajo juramento y ahora me vas a tener que contestar. Ya no puedes seguir callado. Y me vas a responder, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Lo que le está diciendo Caifás es, ¿eres tú el Mesías Salvador prometido en el Antiguo Testamento y eres Dios? Tú, Jesús, ¿eso eres? Jesús está ahí. Le preguntan si es el Mesías y si es Dios, el Hijo de Dios, que es lo mismo que ser Dios. Y miren, Jesús no tiene otra opción, está bajo juramento del sumo sacerdote, de la máxima autoridad sobre la tierra, y le dice, versículo número 64, tú lo has dicho. ¿Sabes lo que quiere decir esa respuesta? Claro que sí, yo lo soy. Yo soy. Lo que tú has dicho, eso es lo que yo soy. Y dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, Jesús, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, verso 65, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, o sea, casi salta y dice, yes, esto es lo que estaba yo buscando, una confesión. Todas las pruebas no las necesitamos ya. Ya no hay necesidad de pruebas, no hay necesidad de testigos. Ha confesado. Ha confesado. ¿Y qué dice? Mira el versículo 65. ¿Qué dijo a Caifás? Ha blasfemado, porque este es un hombre y él dice que es Dios. Esa es la mayor blasfemia. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Y cuál fue la sentencia? Lo vamos a matar. Entonces, hermanos, cuando Juan, volvamos por favor al capítulo 20, dice, yo les escribo todo esto con el propósito de que ustedes crean, que ustedes entiendan y pongan esa fe en este personaje que uno es hombre, Jesús,
2, es el Mesías, el ungido de Dios prometido en el Antiguo Testamento y único Salvador, porque el Mesías era el Salvador. Y 3, es Dios. Y que ustedes pongan en Él toda su confianza. Miren el versículo número 31, termina diciendo que creyendo en Él, tengáis vida en su nombre. Es un evangelio eminentemente evangelizador. Cómo tú y yo podemos tener vida, y aquí vida es vida eterna, a través de Cristo, creyendo en Cristo, creyendo que Él es ese Jesús, ese hombre que vino, pero que también ese hombre es Dios, pero que además de ser Dios, es el Mesías prometido, el ungido de Dios, el señalado por Dios para salvar al mundo. Mi amigo, este es el evangelio de Juan. Juan te presenta a Cristo como el único que puede traer esperanza de salvación, de perdón y de vida eterna. Yo te animo para que tú confíes en Cristo, para que tú le recibas y pongas en Él toda tu fe para tener el perdón de tus pecados. Cristo murió en la cruz y Él ahí llevó todos tus pecados. Por eso es el Cordero de Dios, el Mesías, el prometido, para pagar por la humanidad. Él pagó por nuestros pecados y Él murió por nosotros. Juan presenta a Jesús como Dios. Ese hombre que anduvo ahí caminando, humanamente hablando, débil, cansado, que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, que sudaba, que tenía que descansar, que dormía. Ese hombre es Dios. Y ese hombre es una persona con dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Y Él es tu única esperanza de perdón, de salvación y de vida eterna. Mi hermano, espero que Dios lo bendiga. Miércoles, todo el capítulo 1 de Juan. Estoy haciendo unos resúmenes muy fuertes, hermanos. Pero quiero pedirles, por favor, estudiemos juntos este libro. Es maravillosísimo. Les amo mucho, hermanos. No se olvide, esta tarde están con ustedes las virtuosas. El día miércoles, 7 de la noche, tenemos nuestra reunión. Y también el viernes, 7 de la noche. Y el próximo domingo, a esta misma hora, les esperamos. Déjenme orar, por favor. Espero que Dios les bendiga y que podamos crecer a través de este maravilloso libro. Jesús es nuestro único Salvador. Los que ya les conocemos, rindámosle nuestra adoración a ese Dios, hombre, que merece toda la honra y toda la gloria. Y aquellos que no le han conocido, recíbanle como su Salvador y pongan en Él toda su fe para la salvación de su alma. Padre, gracias por esta enseñanza maravillosa del Evangelio de Juan. Te pido que por favor, Señor, nos ilumines y que pongamos en práctica estos principios fundamentales de tu palabra. Recibe, Señor, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.